Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. A simple vista parecía un niño como cualquier otro, pero desde muy temprano comenzaron a mostrarse señales inquietantes. Su infancia estuvo marcada por el aislamiento, la falta de afecto y una fascinación morbosa por la muerte. Con apenas 4 años, Dahmer ya mostraba un interés inusual por los animales muertos. Mientras otros niños jugaban, él recogía huesos y restos que encontraba en los alrededores de su casa. Su padre, sin imaginar lo que ocurriría en el futuro, lo introdujo en la taxidermia casera, enseñándole cómo limpiar huesos con productos químicos. Ese detalle, aparentemente inocente, alimentó una obsesión oscura que lo acompañaría toda su vida. En la adolescencia, Dahmer se volvió aún más retraído. Era un joven tímido con problemas de alcoholismo precoz y escasa vida social. Su comportamiento excéntrico lo hizo conocido en la secundaria, pero detrás de esas bromas y rarezas se ocultaba una soledad profunda. Sus padres atravesaban una separación tormentosa y Jeffrey quedó prácticamente abandonado a su suerte en la casa familiar. Fue entonces cuando, con apenas 18 años, cometió su primer asesinato. En 1978, recogió a un joven autoestopista llamado Stephen Hicks. Lo invitó a su casa con la promesa de beber y pasar el rato. Pero cuando Hicks intentó irse, Dahmer entró en pánico ante la idea del abandono. Lo golpeó con una pesa de hierro y lo estranguló. Luego desmembró el cuerpo y esparció los restos en el bosque. Ese primer crimen marcaría el inicio de una escalada brutal que tardaría casi una década en volver a repetirse, pero que terminaría convirtiéndose en una serie de asesinatos sistemáticos. Durante los años siguientes, Dahmer intentó llevar una vida normal. Se alistó en el ejército, trabajó en fábricas, trató de encajar en una rutina, pero el alcohol y sus fantasías macabras nunca lo abandonaron. A finales de los años 80, ya instalado en Milwaukee, su compulsión se hizo imposible de contener. Comenzó a frecuentar bares gay y allí buscaba a sus víctimas, hombres jóvenes, en su mayoría afroamericanos y latinos, que aceptaban acompañarlo a su departamento. Una vez dentro, Dahmer aplicaba un método escalofriante. Les ofrecía alcohol o drogas para adormecerlos y después los estrangulaba, pero su crimen no terminaba con la muerte. Dahmer llevaba sus fantasías a extremos inimaginables, practicaba necrofilia, conservaba partes de los cuerpos y llegaba incluso a ingerirlos. La prensa lo apodaría más tarde el caníbal de Milwaukee. En su departamento se encontraron calaveras apiladas, fotografías de cadáveres mutilados y hasta un refrigerador con restos humanos cuidadosamente guardados. Lo más aterrador era la frialdad con la que hablaba de sus actos. Jeffrey confesó que su objetivo no era solo matar, sino crear una especie de compañía permanente. Quería que sus víctimas nunca lo abandonaran. En sus palabras, buscaba fabricar zombies sexuales mediante perforaciones en el cráneo e inyecciones de ácido. Ese deseo de control absoluto sobre la vida y la muerte fue lo que convirtió sus crímenes en uno de los casos más horribles de la criminología moderna. A pesar de lo monstruoso de sus actos, hubo momentos en que Dahmer estuvo a punto de ser descubierto. En una ocasión, una de sus víctimas, un joven adolescente, logró escapar desnudo y aturdido a la calle. Vecinos alarmados llamaron a la policía, pero Dahmer convenció a los oficiales de que se trataba simplemente de una disputa entre amantes. Los policías entregaron al chico de regreso en manos del asesino. Horas después, el joven fue asesinado. Este episodio reveló no solo la astucia de Dahmer, sino también los fallos de un sistema que no protegió a las víctimas más vulnerables. Su reinado de terror terminó el 22 de julio de 1991. Aquella noche, Dahmer intentó atraer a Tracy Edwards, un hombre de 32 años, a su apartamento, pero Edwards logró escapar y corrió por las calles con un par de esposas colgando de su muñeca. La policía lo detuvo, escuchó su historia y decidió investigar. Al entrar en el apartamento de Dahmer, los oficiales encontraron una escena dantesca, fotografías Polaroid
de cadáveres desmembrados, recipientes con órganos humanos y herramientas utilizadas para sus rituales. La verdad salió a la luz de golpe. En total, Jeffrey Dahmer confesó haber asesinado a 17 hombres entre 1978 y 1991. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, una sentencia que sumaba más de 900 años de prisión. Sin embargo, su estancia en la cárcel sería corta. El 28 de noviembre de 1994, otro recluso lo atacó brutalmente en la lavandería del penal. Dahmer murió a los 34 años, dejando tras de sí un legado de horror que aún estremece al mundo. El caso Dahmer no solo mostró la monstruosidad de un asesino serial, sino también las fallas de las instituciones encargadas de prevenir estos crímenes. Durante años, la policía ignoró las denuncias de vecinos que se quejaban de olores putrefactos y ruidos extraños en su apartamento. Muchos creen que el racismo y la homofobia de la época influyeron en que no se tomaran en serio los testimonios. Hoy, décadas después, la figura de Jeffrey Dahmer sigue generando fascinación y repulsión. Se han realizado documentales, películas y series que intentan descifrar qué llevó a un joven tímido de Milwaukee a convertirse en uno de los asesinos más terribles de la historia moderna. Algunos lo ven como un monstruo sin redención, otros como el producto de una infancia disfuncional y una sociedad indiferente. Lo cierto es que Dahmer se convirtió en un espejo oscuro de nuestros miedos más profundos, la posibilidad de que el mal se esconda en alguien aparentemente común, en un vecino, en un rostro anodino que jamás revelaríamos como peligroso. El caso de Jeffrey Dahmer nos recuerda que los monstruos reales no siempre aparecen en las películas de terror. A veces caminan entre nosotros, se camuflan en la rutina diaria y actúan a la vista de todos. Y es esa cercanía, esa normalidad perturbadora lo que hace que su historia sea tan impactante. Una advertencia eterna de que en ocasiones la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción, pero más allá del morbo que generan sus crímenes, el caso Dahmer abrió un debate profundo sobre la salud mental y la capacidad del sistema judicial para identificar y tratar a personas con tendencias peligrosas. Jeffrey nunca fue diagnosticado formalmente con esquizofrenia ni con un trastorno psicótico grave. En su juicio, los psiquiatras concluyeron que era consciente de sus actos, que sabía distinguir entre el bien y el mal, y que por lo tanto debía cumplir condena como cualquier otro criminal. Sin embargo, muchos especialistas coinciden en que sufría un trastorno de personalidad complejo, con rasgos antisociales, sádicos y obsesivos que lo llevaron a desarrollar un mundo interno dominado por fantasías de control absoluto. Este dilema abrió la eterna pregunta: ¿un asesino así nace o se hace? En el caso de Dahmer, algunos argumentan que su infancia disfuncional y la ausencia de vínculos afectivos sólidos alimentaron su vacío emocional. Otros señalan que ya desde niño mostraba una insensibilidad marcada hacia la vida, lo que podría indicar una predisposición innata. Tal vez la respuesta esté en la combinación de ambos factores: una mente vulnerable expuesta a un entorno incapaz de contenerla. El eco de sus crímenes también tuvo un fuerte impacto en las comunidades de Milwaukee. Durante años, los familiares de las víctimas lucharon no solo con el dolor de la pérdida, sino con la revictimización mediática. Los nombres y rostros de los jóvenes asesinados quedaron muchas veces opacados por la figura del asesino, convertido en protagonista de documentales y titulares. Para las familias, la verdadera historia debía centrarse en ellos, hombres jóvenes con sueños, familias y vidas que fueron brutalmente arrebatadas. Con el tiempo, algunos de los sobrevivientes indirectos, como vecinos y testigos que vivieron en el mismo edificio, confesaron que el trauma nunca los abandonó. Años después seguían recordando los olores nauseabundos, los ruidos extraños y la sensación de que algo siniestro ocurría al otro lado de la pared. Su testimonio revela otra dimensión de la tragedia, el terror silencioso de convivir con el mal sin tener pruebas claras para detenerlo. Hoy, la historia de Jeffrey Dahmer sigue viva en la cultura popular. Su nombre aparece en canciones, series, películas y documentales.
Para algunos, esto es una forma de analizar y comprender el fenómeno criminal. Para otros, se trata de una explotación morbosa que glorifica al asesino y perpetúa el dolor de las familias. Esa tensión entre memoria, espectáculo y reflexión ética acompaña cada nueva recreación de su caso. Lo que queda claro es que Dahmer no puede reducirse solo a un monstruo de titulares. Su historia nos obliga a preguntarnos sobre la fragilidad de las instituciones, la invisibilidad de comunidades marginadas y la delgada línea que separa la aparente normalidad del horror.